Hablar de sexualidad, hablar de estética es un tema absolutamente polémico, existen muchos tabúes y muchos mitos. Hoy tengo el gusto de hablar con el doctor Rodrigo Soto, cirujano plástico, quien además es amigo mío desde el pregrado, y vamos a hablar de ese concepto en el que se dice que se llega a la cirugía por flojera y vamos a cambiar este mito porque realmente no es así. Rodrigo, muchas gracias por estar acá. Fernando, a ti con la invitación. Entonces quiero aprovechar para preguntarle qué tanto se habla de sobrepeso y obesidad en su consulta. Mira, Fernando, yo soy cirujano plástico y me he dedicado siempre a procedimientos quirúrgicos, estéticos y reconstructivos. Y una de las grandes preocupaciones siempre para mí fue operar pacientes en obesidad. Los riesgos de hacer cirugías, sobre todo en procedimientos estéticos selectivos, hacer cirugías aumenta mucho los riesgos en pacientes con obesidad. Y para mí esa siempre era una preocupación. Yo nunca operé pacientes en obesidad en este tipo de procedimientos. Y este mundo de manejar pacientes con sobrepeso o obesidad creo que ha cambiado mucho en que ya incluso hay otros cirujanos plásticos interesados en que sus pacientes pierdan peso previo al manejo de procedimientos quirúrgicos, que creo que siempre deben ir acompañados de un manejo integral. Nosotros no podemos estar operando pacientes obesos en procedimientos estéticos porque si no hay los cambios en los hábitos, son pacientes que van a reganar peso inmediatamente, ¿no? Entonces, para mí ha sido siempre una conversación permanente con mis pacientes y estos últimos años que he estado dedicado a esto, se ha incrementado mucho esa preocupación de manejar primero el tema de sobrepeso para después pensar en los procedimientos quirúrgicos. En este conversatorio vamos a romper muchos mitos. Hay otro mito también muy frecuente y es que al cirujano plástico solamente llegan las mujeres. ¿Qué tantos hombres y mujeres ven asociados a sobrepeso, obesidad y temas estéticos? Mira, en temas de cirugía y procedimientos estéticos, antes de entrar al mundo del manejo de sobrepeso, obesidad, yo estaba con un 90% mujeres, 10% hombres. Okay. En la actualidad mi consulta es casi 70-30. Incluso en algunos meses alcanzo a ver 60% mujeres, 40% hombres. Creo que esa preocupación de la figura, esa preocupación de la salud, que es muy importante, ha incrementado en los años y los hombres se han hecho muy responsables de su propio cuerpo y de su propia salud. Entonces ha aumentado mucho el tema de cirugía estética y de pacientes para pérdida de peso masculinos. Mira que eso es uno de los temas que tenemos en conjunto. El tema de sexualidad también tradicionalmente era más de los hombres, paradójicamente, y muy poco de las mujeres, y hoy en día vamos dándole también la vuelta. Mira que son temas desde el estigma que existía, que se van cambiando, y yo creo que tenemos que llegar a un 50-50 sin lugar a dudas. Y eso hace parte un poco de la responsabilidad que decías que tenemos que asumir, no solamente del cuerpo, del control, sino que de vivir en un mundo libre de muchas preocupaciones y de temas. Tocaste un tema súper importante y era un poco como el comienzo de esta charla. A la cirugía se llega, cuando tenemos que llegar a una cirugía, se llega porque no tuve fuerza de voluntad. ¿Crees que la enfermedad, el sobrepeso y la obesidad es falta de voluntad o crees que hay algo más de fondo ahí? No, sin duda, mira, sin duda el tema de sobrepeso y obesidad está clarísimo que no es un tema solo de falta de voluntad. Obviamente cada paciente tiene una responsabilidad personal en su proceso de haber llegado a esos estados de sobrepeso y de obesidades altas, pero sin duda hay unos factores medioambientales, heredogenéticos, que afectan y hacen que para una persona perder peso sea muy difícil. Yo lo viví en carne propia, yo sufrí de obesidad más de 20 años. Y por eso terminé metido en este tema, porque en un momento dado dije, yo no puedo seguir en esta situación. Y fue cuando hice un análisis profundo de cómo lograr perder peso y terminé creando un método para yo perder peso. Y eso es lo que hizo que yo terminara en este tema de manejo de sobrepeso, porque cuando la gente que me conocía me empezó a ver después de pandemia, esto fue durante la pandemia, me empezaron a llamar, a decirme, Rodri, ¿qué hizo? Yo quiero, ayúdeme. Pensaron que me había hecho una cirugía bariátrica porque el cambio fue tan radical. Entonces, yo lo viví y traté con muchos métodos de perder peso y el 90% de los pacientes que llegan a mi consulta han tratado múltiples métodos de pérdida de peso con resultados en que logran perder pero reganan inmediatamente porque el cuerpo humano está diseñado para guardar. Entonces es muy difícil el proceso y creo que eso es una parte muy importante que tenemos que tener los que trabajamos en esto y es entender lo que está sufriendo un paciente que tiene sobrepeso o obesidad, porque los pacientes de sobrepeso o obesidad sufrimos bullying por parte de la gente que nos rodea e incluso por parte del personal de la salud en que nos maltratan por estar en esos estados de sobrepeso.
Y mira que se vuelve muy paradójico tuve la posibilidad también de hablar con otro colega en el que se vuelve muy difícil que uno teniendo sobrepeso y obesidad hable de sobrepeso y obesidad. Entonces esto desde el ejemplo se vuelve mucho más educador sin lugar a dudas. Pues yo creo que es uno de los éxitos que tengo en mi consulta y por eso creo que los pacientes que han ido a mi consultorio han logrado estos resultados y es que ellos logran entender desde lo que yo viví también y de ver que llevo 5 años logrando mantenerme, que esa es la parte más difícil. Okay. Mantenerse es muy difícil, pero sin duda se logra si uno sigue unos parámetros de cambios de hábitos de tanto alimentación como actividad física, pero sin duda la ayuda de la farmacoterapia es impresionante para lograr los resultados que queremos. Dentro de un manejo obviamente integral. Yo creo que, yo digo, los que somos obesos en rehabilitación, porque yo también tuve sobrepeso y obesidad, hoy en día creo que uno de los pilares fundamentales es dar desde el ejemplo. Yo siempre pongo en las redes más ejercicio, mejor sexualidad. Si su médico no hace deporte, cámbielo. Si su médico no mantiene unos buenos hábitos, definitivamente hay que cambiarlo. Y creo que en eso está clarísimo que tienes un ejemplo muy chévere para darle a los pacientes. Llama la atención que un cirujano, al que le gusta operar, al que le gusta estar en el quirófano, porque la mayoría son así, vamos a decirlo, o muchos son así, nos hable de que esto no solamente es la cirugía y tocaste un tema súper interesante. ¿Cómo es la consulta o cómo crees que es el ideal de consulta de un paciente que llega con temas de obesidad y sobrepeso? Yo me imaginaría, me corriges, que un paciente llegue y la mayoría era, bueno, al quirófano, y tú me estás diciendo que definitivamente no operas un paciente. ¿Qué le haces? ¿Cómo es el abordaje hoy en día que hablas integral de esos pacientes? Mira, Fernando, la realidad es que ya todos los estudios demostraron que operar pacientes con índice de masa corporal por arriba de 29 aumenta radicalmente los riesgos de cualquier procedimiento quirúrgico. Para la gente, índice de masa corporal quiere decir una persona que tenga claramente un sobrepeso o una obesidad, no lo operas directamente. En obesidad no lo opero. Okay. Porque los riesgos que va a correr el paciente son muy altos. Entonces, obviamente eso va en detrimento de mi billete, pues de mis ingresos, porque son pacientes que yo estoy rechazando de cirugía. Pero la realidad es que ese paciente que llega a mi consultorio buscando una cirugía y está en obesidad y yo lo convenzo o le hablo de estos programas para pérdida de peso en donde logramos llevar al paciente primero con cambios de hábito, con ejercicio a unos estados mejores o ideales de peso y después hacemos los procedimientos quirúrgicos, los resultados se potencializan abismalmente. Entonces los pacientes salen mucho más contentos y además son resultados que pueden mantener en el tiempo porque antes de llegar a cirugía ya hicieron los cambios de hábito. Yo le digo mucho a mis pacientes, si tú no haces ejercicio mientras pierdes peso, una vez terminemos este proceso de pérdida de peso y has llegado a ese cuerpo, a ese resultado wow de verte divina al espejo, ahí tu cerebro no te va a decir, ahora sí empieza a hacer ejercicio. Tu cerebro te va a decir, ya estás divina, sigue la vida normal. Okay. Y eso pasa con cirugía. Si tú le haces una liposucción a un paciente que no ha cambiado hábitos de alimentación y actividad física, una vez termine el procedimiento quirúrgico, la paciente se va a ver divina al espejo y el cerebro le va a decir, tranquila, sigue igual como estabas y va a volverse a engordar. Entonces creo que esa combinación es ideal. Y yo creo que mira que eso es un poco la diferencia que teníamos desde el imaginario y lo estoy cambiando ese paradigma. En sexualidad cambiamos todos los días paradigma, pero lo estoy cambiando frente al enfoque que esperé encontrarme en un cirujano plástico reconocido, decir, oiga, cirugía, oiga, súper chévere. Dentro de ese manejo integral, ¿cuáles crees que son los pilares que debería tener una paciente? Es decir, antes de llegar a la cirugía, si llegara, ¿qué debería tener? ¿Alimentación? Mira, ¿cómo es ese manejo? Yo a mis pacientes le hablo de 4 pilares. Okay. El tema metabólico, en donde sin duda la farmacoterapia nos ayuda muchísimo a acomodar el tema metabólico del paciente para que el cuerpo deje de resistirse a esa pérdida de la que hablábamos ahora, que el cuerpo no se deja perder. Ese es un pilar. El segundo pilar es el tema de alimentación, en donde lo primero que le muestro a un paciente es que entienda cuál es el requerimiento energético o requerimiento calórico de cada persona, que es absolutamente diferente y además que varía en el tiempo. Entre más flacos estamos, menos energía necesitamos. Entonces, como que el paciente aprenda a comer lo que su cuerpo va a necesitar de energía cuando esté en el estado ideal de constitución corporal y peso. El tercer pilar en mi consultorio es que yo les ayudo con aparatología a cambiar el contorno corporal, porque yo sí creo que eso es una ayuda adicional para el paciente en que uno verse al espejo y ver los cambios es muy gratificante y eso estimula a que uno siga cualquier tipo de tratamiento. Entonces, yo les ayudo en el contorno corporal con aparatología y el cuarto, sin duda, es el ejercicio. Hay que entender que tenemos que incorporar la actividad física a nuestra vida. A mí me llegan muchos pacientes que me dicen, Rodrigo, llevo 40 años
sin hacer ejercicio. Ok. Yo a ese paciente no le puedo decir que se meta a una maratón o que se meta al gimnasio 5 días a la semana. Es un paciente que tiene que empezar paso a paso. A caminar. Y entonces les digo, por lo menos sal a caminar, Caminar. pero ponte una meta de quemar X cantidad de calorías diarias y sobre todo que encuentren una actividad física que les guste hacer. Porque muchas veces cuando hacemos intentos de pérdida de peso, nos metemos al gimnasio y vamos el primer mes que pagamos la suscripción. No se paga el año normalmente, no, no vamos nomás un mes. Exactamente. Entonces, y uno al mes dice, yo no quiero volver acá. Entonces tenemos que encontrar una actividad física que nos guste para seguir haciéndola. Ok, esos 4 pilares de los que estamos hablando, pues básicamente hablan de la integralidad que tenemos que tener en el abordaje de la sexualidad. Ya no solamente es ver algo muy puntual, sino es verlo definitivamente mucho más integralmente. Y ahí seguramente y en algunos pacientes aparecerán otras especialidades, el deportólogo, el endocrinólogo, el internista, que nos echan una mano dentro de este abordaje. Y pasa algo parecido con la sexualidad. El paciente va por un tema muy puntual, la disfunción. Cuando yo me siento a hablar con ellos, empiezan a aparecer unos factores que el paciente tiene que modificar, que son los mismos, Rodrigo. Tiene que dormir bien, tiene que hacer ejercicio, tiene que bajar el peso. Y entonces mira cómo todo termina llevándonos a que esto tiene que ser multidisciplinario. Me encanta esto del abordaje inicial. Tocaste un tema de esos pilares que eran los medicamentos. De esto se ha hablado muchísimo, que tienen muchísimos efectos adversos, sin lugar a dudas, todos los medicamentos los tienen, pero en tu ejercicio, no hablemos de cosas puntuales, en términos generales, ¿realmente esos efectos son tan presentes como las redes sociales quieren vendernos? Mira, la realidad, lo que yo veo con mis pacientes es que los efectos secundarios de estos medicamentos son más efectos gastrointestinales. Entonces, la realidad, y lo digo también por experiencia propia de mi proceso de pérdida de peso, es que esos efectos se presentan cuando uno se desjuicia, cuando uno come más de la cuenta, cuando uno exagera en una alimentación, come muy pesado. Entonces ahí es donde vienen los efectos adversos y sí se presentan. Yo creo que más o menos en el 10% de mis pacientes me refieren a alguno de los efectos adversos, pero la realidad es que si son juiciosos en los temas de alimentación, son muy manejables los efectos adversos. Claramente, por eso es muy importante cualquier tipo de farmacoterapia siempre hacerla acompañada de un médico, porque tenemos que saber manejar estos efectos, pero la realidad es que son efectos adversos mientras tomamos el medicamento y escalamos la dosis. Una vez uno se estabiliza en una dosis o ya suspende el medicamento, los efectos adversos desaparecen. Entonces, el beneficio de la pérdida versus lo que generan la ganancia de perder ese peso versus el efecto adverso que presentamos, pues tiene mucho sentido pensar en el medicamento. Yo sí creo que han hablado muy mal en las redes sociales sin argumentos reales. Si uno pone una balanza, lo que quiere decir es que son más los beneficios que el efecto adverso. Pero un acetaminofén tiene un efecto adverso que tampoco se cuenta tanto, pero ¿cuántas personas consumen acetaminofén? Muchísimas. Uno no quisiera ser la persona al que le dé el efecto adverso sin lugar a dudas, pero si uno mira más beneficios que efectos negativos, creo que con esto pasa lo mismo. Lo que pasa es que encontramos unos efectos adversos que asustan mucho y como el tema del sobrepeso, lo decía, está muy enfocado al estético, y dice, yo por estético no me voy a exponer. Lo que no le dicen es que no solamente es un tema estético, que te lo estoy escuchando, sino es un trastorno metabólico gigante. Sobrepeso y obesidad creo que lo tenemos clarísimo, más infartos, más problemas en el hígado, más problemas neurológicos, más problemas en la sexualidad. 8 de cada 10 personas que tienen sobrepeso y obesidad van a terminar afectando su función sexual. Es un tema súper global. A mí en la consulta, obviamente en mi consulta mis pacientes no me hablan mucho del tema de sexualidad, sobre todo en la primera consulta. Los pacientes saben qué hablarle a qué persona, pero lo que sí me pasa mucho es que después de que pierden peso sí me refieren cómo han tenido un cambio radical en su vida sexual. Entonces claramente desde una perspectiva totalmente diferente me doy cuenta de lo que tú dices. Esos cambios en hábitos, esos cambios en el peso mejoran, y no es solo un tema estético, es que mejoran todas las esferas alrededor de la salud de una persona y la calidad de vida. Eso, iba a decirte eso, creo que la palabra acá más importante es calidad de vida. Un cirujano que le encanta operar, mira dónde nos está llevando a volver a los hábitos y a los cambios básicos de vida para poder hacerlo. Muy seguramente van a haber pacientes en los que a pesar de hacer todo esto que nos decían, requieran una cirugía y seguramente también van a terminar de tener una ganancia adicional. Hay otro mito muy grande. Lo de la reganancia que decía, reganancia quiere decir que después de haber bajado, un grupo grande de pacientes van a volver a tener. Y ese es el imaginario. ¿Es realmente tan grande como se dice? Mira, la reganancia
realmente los estudios muestran que no importa cuál sea el método de pérdida de peso, va a haber Cirugía, reganancia. medicamentos, hábitos, lo que sea. Entonces, uno de los grandes mitos del medicamento es, no, pero es que si uso ese medicamento voy a reganar sí o sí. No, la realidad es que si uno logra mantener un estilo de vida saludable, comiendo sano, no comiendo ultraprocesados, haciendo ejercicio, va a lograr durmiendo mantenerse. bien. Durmiendo bien. Es otra cosa. Mira, yo llevo 5 años desde que llegué al peso que quería llegar y ahí me voy manteniendo. No es fácil, o sea, me cuesta trabajo, hay que hacer la tarea día a día, semana a semana, mes a mes, pero ahí voy manteniéndome. Entonces es un ejemplo vivo de que sí es posible mantenerse. Claramente hay algo de reganancia después de que uno llega a un peso, porque el cuerpo siempre va a tratar de volver a donde estaba, pero si uno logra vencer eso, va a lograr mantenerse. Okay, entonces no es tan alto como se piensa. Okay. No. ¿Qué otra estrategia crees que deberíamos hablar con los pacientes? ¿Todos los pacientes deberían ir al psicólogo, que es otra de las cosas que se dicen, o simplemente con todos estos cambios ya es una motivación muy grande? Claro, habrán casos puntuales en los que nos toca derivarlo sin lugar a dudas, pero ¿crees que esa autopercepción positiva ya es un gran motivador para que la gente se mantenga? Sí, sin duda. La sola autopercepción física de verse bien, sentirse con energía y ver los cambios corporales ayuda muchísimo. Muchos pacientes tienen problemas de depresión, ansiedad secundarios a su autopercepción personal. Obviamente, yo sí creo que el manejo de sobrepeso o obesidad tiene que ser multidisciplinario y tenemos que ayudarnos de todas las especialidades. O sea, creo que está involucrada la sexualidad, está involucrada la salud mental, pues hay especialistas en el tema metabólico como los endocrinólogos, los internistas, de quienes tenemos que agarrarnos porque nosotros pues no somos expertos en todo. Entonces, es un tema multidisciplinario, pero sí yo creo que yo creo que una de las cosas que más me ha ayudado a mí mantenerme es que cuando me vi al espejo después de haber perdido peso, yo dije, wow, me veo bien, me gusta cómo me veo. Y yo tengo una foto de cuando estaba antes y la veo todos los días y todos los días digo, yo a eso no me voy a devolver. Eso me está ayudando a mí a mantenerme. Pues, fuera de todas las otras cosas. Todo el mundo piensa que esto es, ya llegué y esto es fácil. Lo más difícil yo creo que es el mantenimiento. Hay 3 momentos muy claves, críticos, en cualquier patología. Decidirme a consultar ya es difícil. El proceso como tal implica unos esfuerzos, pero yo creo que algo a lo que no se le ponía mucho empeño era al mantenerme. Yo creo que en cirugía plástica, en una enfermedad metabólica, en una sexualidad, el mantenerse es chévere y cada uno tiene que generar una estrategia. Lo de la foto me parece maravilloso, es decir, yo no quiero volver allá, pero también hay que decir algo, si llego, existen posibilidades también de volver, es decir, no tenemos que decir, oye, me volví a ganarme, entonces tengo que sentirme culpable, estoy hablando del peso o de un problema sexual, existe posibilidades también de recular, de ir y volver, porque cuando hablamos de sobrepeso, yo decía, hablamos de una enfermedad precisamente crónica. Tengo que aprovecharte acá y con esto voy a terminar. Sé que hablamos de un manejo integral, pero voy a preguntarle ahora a Rodrigo Soto, el cirujano, ¿cuáles son las cirugías o cuáles son los procedimientos que se hacen mayoritariamente cuando una persona ha logrado llegar a ese peso? Háblame de hombres y de mujeres. ¿Qué le pasa o por qué te buscan? Mira, de obesidades muy altas, pacientes que pierden grandes cantidades de peso, lo más común es que después haya una flacidez cutánea con la piel colgando. Con la piel colgando, entonces es mucho contorno corporal en donde tenemos que recortar la piel, muchas veces cerrar los músculos abdominales, corregir problemas en los senos en mujeres, porque claro, se desaparecen, el seno está constituido de grasa, entonces se van, entonces hay que hacer procedimientos que ya más que estéticos son ya un poquito del mundo reconstructivo, porque es volver a donde debería estar los tejidos. En hombres y en personas un poco mayores hablamos un poco más también de cirugía facial, porque obviamente perdemos los panículos adiposos de las mejillas, entonces hay un escurrimiento de la papada. Por eso a mí me gusta acompañar en los procedimientos de pérdida de peso con aparatología, tratar de ir corrigiendo eso en la medida de lo posible para ver si de pronto el paciente después queda lo suficientemente contento que de pronto no necesite la cirugía. Pero cuando es necesaria, pues para eso estamos ahí, para ayudarlos. Y dijiste una cosa muy curiosa y es, estamos formados como médico y te conozco desde el pregrado, uno pensaría que siempre prima el tema económico y acabaste de una cosa maravillosa. Muchas veces ayudas tanto a los pacientes para que no lleguen a esa cirugía por la cual te buscaron, lo cual me parece muy bien y habla muy bien de tu ejercicio.
Siempre 20 minutos para hablar con Rodrigo son poquito tiempo. Me parece maravilloso este espacio. No solamente hablamos con un profesional, sino con un amigo de toda la vida. Rodrigo, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos dado conocimiento. No, Fernando, a ti por la invitación, haber estado contigo y haberme reencontrado contigo alrededor de este mundo del manejo de sobrepeso, obesidad, ha sido espectacular. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias.